En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu del Padre, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad y ato a todos los poderes y las fuerzas en el aire, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra, en el infierno, en la naturaleza y en el fuego. Dios, tú eres el Señor de todo el universo y yo te doy la gloria y la alabanza por tu creación. En tu nombre, Jesucristo, yo ato todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros y nuestras familias y sello a todos nosotros con la protección de tu preciosísima sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre nuestra, buscamos tu protección e intercesión por el Sagrado Corazón de Jesús para nosotros y nuestras familias. Cúbrenos con tu manto de amor para desanimar al enemigo. San Miguel Arcángel y nuestros ángeles guardianes, vengan a defendernos a nosotros y nuestras familias en la batalla contra todos los malvados que vagan por la tierra. En el nombre de Jesucristo y por medio de su preciosa sangre, yo ato y ordeno a todos los poderes y las fuerzas del mal a salir ahora mismo de nosotros, nuestras casas y nuestras tierras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios fiel y compasivo. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su cruz y de su sangre, nosotros atamos el poder de los malos espíritus y le ordenamos a no bloquear nuestras oraciones. Rompemos cualquier maldición, conjuro o hechizo enviados contra nosotros y los declaramos nulos e inválidos. Rompemos las asignaciones de cualquier espíritu enviado contra nosotros y los enviamos a Jesús para que disponga de ellos como Él quiera. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros enemigos mediante el envío de tu Espíritu Santo para llevarlos al arrepentimiento de la conversión. Aún más, nosotros atamos toda interacción y comunicación con los espíritus del mundo infernal según nos afecta a nosotros y a nuestra oración. Te pedimos por la protección de la sangre derramada por Jesucristo sobre nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor, por tu protección y por enviar a tus ángeles, en especial a San Miguel el Arcángel, para que nos ayude en la batalla. Te pedimos que nos guíes en nuestras oraciones, compartas con nosotros el poder de tu Espíritu y la compasión. Amén. Dios te salve Amén. María, llena eres de Llena de gracia, el gracia, Señor el es Señor es contigo, contigo. bendita Bendita eres tú entre eres todas entre las todas las mujeres y mujeres, bendito es el bendito el fruto de fruto tu de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Santa María, María, Madre de Madre Dios, de ruega Dios, por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora de la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Entonces vamos a seguir. Habíamos quedado aquí, sí. Entonces habíamos empezado con el Nuevo Testamento. Entonces, dice luego Pedro relata la historia con el resto de los apóstoles. Hechos 11, del 12 al 14. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traigan a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Se había alcanzado a leer, creo. Se ve que Cornelio es la clave de la bendición de su casa, familia, parientes y amigos más cercanos. Los términos utilizados en la historia: estamos todos aquí y y toda tu familia. El ángel también viene a su casa. En primer lugar, porque Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios. Y así la rectitud de Cornelio se convierte en la bendición para toda su familia. Y podemos ver en otras escrituras la bendición de la familia por la fe de uno de sus miembros. Por ejemplo, en Hechos 16, 28-34. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí.
El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. En 2 de Timoteo 1:5, recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ella. Dice: por el contrario, hay escrituras acerca de lo que Dios hizo para nuestro bien, que se ha convertido en contra de nosotros por nuestra cooperación con Satanás, que estudió el sistema, las combinaciones de los 5 puntos cardinales, lo sembró con sus semillas del pecado y así nos molesta desde nuestras raíces a nosotros, quienes somos fundados sobre el mismo sistema. Las siguientes son algunos ejemplos de las molestias generacionales en el Antiguo Testamento. En Levítico 20, del 1 al 2 y el versículo 5. Yahvé habló a Moisés para decirle: di a los hijos de Israel, si un israelita o uno de los extranjeros que habita en Israel sacrifica a alguno de sus hijos según el rito de Moloc, morirá. La gente del pueblo lo apedreará. Volveré yo mi rostro contra ese hombre y contra toda su familia, y borraré en medio de su pueblo a él y a todos los que venden como él a Moloc. En Levítico 26, 39, 42, el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: los que ustedes sobrevivan se pudrirán en el país enemigo por causa de su maldad y por las maldades de sus padres unidas que se les pegaron. Entonces confesarán su maldad y la de sus padres. Reconocerán que me han traicionado y se han enfrentado conmigo, y que yo también me enfrenté con ellos y los desterré al país de sus enemigos. Ojalá que se humillen los corazones incircuncisos y acepten el castigo de su maldad. Yo entonces me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac y de mi alianza con Abraham. Yo me acordaré y recordaré su país. Ahora dice el Padre: piensa en las veces que el Señor menciona su pacto con Jacob. Cada vez que veas esto, es testimonio de una unión generacional, porque él no podría obligarse a mantener un pacto con un hombre muerto. Piensa en esto. Pero Dios está ligado en el mismo pacto con los descendientes de Jacob, no solo porque él había prometido que estaría, sino porque también Jacob sigue vivo en sus descendientes. Ellos son Jacob en el mundo de ahora y Jacob es ellos. Por lo tanto, Dios todavía está atado en el pacto con Jacob ahora mismo, aunque Jacob esté muerto desde hace milenios. La herencia generacional es una realidad espiritual que no está sujeta por el espacio ni por el tiempo. Entonces, ¿cuán lejos puede ir las bendiciones y las ataduras generacionales tanto hacia adelante como hacia atrás de nuestras generaciones? Nosotros somos nuestros antepasados y ellos son nosotros en el mundo de hoy. Jesús pone esto muy claro para los judíos en Mateo 19, 7, 8, como lo veremos más adelante. En Números 16, 31, 33 dice: aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se lo tragó a toda la familia, a todos los hombres de Coré, junto con todos los que le pertenecían. Bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos. La tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad.
Esta es probablemente una de las demostraciones más dramáticas de las ataduras de la familia en la Biblia. Solo estos dos hombres se rebelaron contra Moisés, no sus mujeres ni sus hijos, tampoco todos los que tenían en su casa, incluso las cosas inanimadas. Mientras ellos estaban en el campamento discutiendo con Moisés, sus hijos estaban jugando en la arena y sus esposas estaban cocinando el almuerzo para sus maridos y sus hijos. Y sus cabras estarían probablemente por ahí rumiando. Ninguno tenía la menor idea de lo que ocurría en pocas horas. Y cuando llegó el momento, todo se fue abajo con todos ellos. ¿Cuál fue la falla de su esposa, hijos, cabras e incluso gallinas? Ninguna culpa. O si tú tienes que encontrar culpa, entonces es por ser por ser las esposas, los hijos, las cabras, las gallinas de Abirón y Datán. Eso fue todo. Pero eso fue culpa. ¿Tenía Dios el poder de vida o muerte sobre ellos? Lo había tenido hasta hacía poco, pero cuando ellos se pusieron de acuerdo con Satanás, este luego se hizo cargo de sus derechos de Dios sobre sus vidas. Por invitación de ellos lo hizo. Ellos cayeron abajo con todos aquellos que Dios había unido a ellos para que fueran bendecidos con la vida, pero en lugar de eso, por su elección fueron bendecidos con la muerte. Esta historia nos hace pensar acerca de qué tipo de vinculación existe entre nosotros y las cosas inanimadas que poseemos, porque inclusive esas tienen que hundirse. Nada de ellas podría quedar fuera. Curioso, ¿no lo es? ¿Hay alguna manera que nuestras cosas nos representan o son parte de nosotros? Una parte de nosotros seguramente sí, como esta historia lo demuestra, pero ¿cómo es la pregunta? Entonces, acá lo que nos habla es que así como hay la bendición y por la fe de una persona puede ser salva toda la familia, también por una mala decisión o, o por una o por qué o por un engaño del enemigo pueden estar atados a nosotros o nosotros a nuestras familias y caer en desgracia, ¿no? Entonces, Sí. y acá nos habla que no solamente la familia, sino también hasta las cosas materiales. En el Salmo 37:28, porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Los pecadores perecerán para siempre y se acabará la raza de los malos. Segunda de Samuel 12, del 9 al 11 y del 13 al 14. Entonces, ¿por qué has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Mataste con la espada a Urías el hitita y tomaste por esposa a su mujer. Tú lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso no se escapará nunca de tu casa la espada, por haberme despreciado y haber tomado por esposa a la mujer de Urías el hitita. Esto dice el Señor: yo haré surgir el mal de tu propia casa. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán dijo a David: el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como has ofendido al Señor con este asunto, morirá el niño que te ha nacido. Aquí tenemos una buena demostración de la diferencia entre la culpa y las consecuencias de la culpa, el pecado y sus consecuencias. El pecado de David, su culpa, es completamente perdonada por Dios, porque David está sinceramente arrepentido. Sin embargo, tanto la muerte del niño y la espada que entra a su casa son cosas completamente de otra naturaleza, una cosa diferente. Son las consecuencias de ese pecado. Ellas son las consecuencias de la culpabilidad. No significa que Dios no tuvo compasión o fue menos misericordioso de lo que Él dijo que era. Se trata simplemente de decisiones tomadas y puestas en marcha por el rey David, sin duda debido a la ignorancia de las consecuencias plenas de las cosas, en una especie de línea en movimiento, y ellos tienen que seguir su curso natural.
El reflejo de esto es que no importa lo que David haga, Urías ya no volverá a la vida y su mujer quedaría viuda para siempre. Es por eso que ahora él tiene que tomarla como su esposa, contrario a lo que un lector moderno podría pensar. David está tratando de salvar lo que es salvable, pero la leche ya se derramó. Confesar una aventura amorosa a Dios me libera por completo del pecado, si el arrepentimiento es sincero, pero eso no puede hacerse cargo de la conexión espiritual creada entre esas dos personas involucradas en el pecado, que es algo de un orden completamente diferente. Esto es el orden de las consecuencias de mi culpa. Y ahí nos recuerda lo de las relaciones no saludables. A pesar de que la persona ya no tiene la culpa, aún puede tener sus consecuencias. La persona no tiene que tener esas consecuencias, especialmente si esta persona ha tenido una vida espiritual intensa en unión con Dios, pero esas todavía pueden estar allí. Es por esto que en esta oración comprensiva para la sanación, para estar seguros, hacemos la lista de las relaciones no saludables pasadas y presentes, para orar como hemos descrito anteriormente. Concluyendo sobre la situación del rey David, cabe señalar aquí que lo que realmente sucede cuando oramos por la sanación de las familias es algo muy especial, ya que el rey David no podía hacer absolutamente nada para detener las acciones que había puesto en marcha. Él tuvo que pagar las consecuencias de su culpa. Nosotros hoy tenemos a Cristo, quien es capaz de detener las consecuencias de nuestra culpa. Es por esta razón que nosotros tenemos a un Salvador, quien no está disponible para el rey David. En la oración de sanación de la familia, como ya se ha descrito, nosotros reconocemos las culpas, las consecuencias que pudiéramos estar pagando y le pedimos a Jesús para poner fin a esto por nosotros y Él lo hace. De esto es de lo que se trata toda oración, que nosotros no tengamos que lo que inevitablemente nos podría haber llegado si hubiéramos vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero tenemos que saber que existe un Salvador y saber que está a nuestra disposición por medio de Él y cómo obtenerlo. El problema es que muchas personas en el mundo hoy viven como en la época del rey David, sin un Salvador. Esto no es solo acerca de los no cristianos, sino también de los cristianos, ya que siguen pagando el precio de las consecuencias de la culpa en esta vida, lo que es absolutamente innecesario. Ellos saben que hay un Salvador y van a Él por otras cosas, pero no sobre esto. Y así continúan pagando el precio similar al del rey David. Esto es realmente triste, porque todavía lo podemos ver en estos tiempos, teniendo a Cristo en sus manos y no usarlo para lo que Él vino a hacer, liberar a los cautivos, dejar libre a los oprimidos en esta vida. Puede ser por no saber, la falta de conocimiento como en Oseas 4:6, pero también hay otra cosa como la resistencia al conocimiento. La culpa de nuestros padres es el punto ilustrado aquí en Jeremías 14 del 19 al 20. ¿Has rechazado para siempre a Judá o tu alma está aburrida con Sión? ¿Por qué has herido sin esperanza de mejorar? Esperábamos la paz y ninguna cosa buena llegó. Llegó la hora de nuestra mejoría y se presentó el susto. Reconocemos, Yahvé, nuestra maldad, la deuda de nuestros padres y que hemos pecado contra ti. Sin embargo, el profeta Jeremías introduce un concepto muy importante, no solo de llevar las consecuencias de la culpa de las generaciones de antepasados, la cual se hace mención en todos los versículos de arriba mencionados, sino también de llevar el sentido mismo de la culpa, una especie de culpa colectiva generacional. Por eso él puede decir, nosotros hemos pecado.
aunque él estaba hablando claramente de la culpa de nuestros padres. El profeta Daniel será el perfecto ejemplo de esa actitud en la escritura, como veremos más adelante. En el hogar de Pashur, el sacerdote va a pagar por su pecado. Jeremías 26. A ti también, Pashur, te llevarán a Babilonia junto con todos los que viven en tu casa. Allí morirás y serás sepultado igual que tus amigos a quienes engañas con profecías falsas. Y los hijos serán ignorados porque sus padres han ignorado la ley. Oseas 4:6. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la cita bíblica con la que se basa el Padre para todo el libro. Mi pueblo languidece o perece por falta de conocimiento, porque dice que uno hace las oraciones sin conocimiento y por eso no puede orar como efectivamente o con fe, porque, ¿Verdad? porque no sabe uno ni cómo orar, ni por qué está orando, ni el poder que tiene la palabra, ni el poder que tiene la escritura. Entonces uno ora porque repite, pero uno, la convicción se la da el conocimiento. Cuando uno, por ejemplo, va a realizar cualquier labor, es distinto cuando uno la hace siguiendo de pronto que le han dicho, que le han contado, a cuando uno ya ha tenido esa experiencia y la hace como con más firmeza, con más agilidad, seguro de cuál va a ser el resultado porque ya lo conoce. Eso es lo que, de eso se trata pues la oración, ¿no? Hacerla con fe, sabiendo que Jesús puede liberarnos pues, de ese pecado o de esa situación que puede estar cargándola a nosotros por acciones de nuestros antepasados que ni siquiera conocemos. Ahora dice, ahora regresemos a ver las no bendiciones generacionales en el Nuevo Testamento. En Mateo 18, 23, 26. Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debían 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fueran vendidos como esclavos, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para recobrar algo. Entonces ahí vemos la consecuencia de esa familia, que por uno terminaron pagando la esposa, los hijos y demás. Dice, aunque se trata de una parábola, no es algo que el Señor dice que pasó, pero es bien significativo que él hable de ello como una posible ocurrencia normal y usual en ese ambiente. Pero no es tan descabellado como parece. En la reciente crisis económica, ¿cuántos esposos e hijos, más los perros y los gatos, han sido embargados y han tenido que abandonar sus casas porque no podían pagar sus deudas? La deuda que los niños y las mascotas no tenían nada que ver con ella. No hay duda que el Evangelio es, en efecto, antiguo y siempre nuevo. La siguiente escritura nos ayudará a ilustrar la esclavitud de los fariseos por su dureza de corazón. En Mateo 19, del 7 al 8 dice, los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Esta es mi demostración favorita de Jesús sobre los apegos generacionales.
Estos fariseos vienen citando a Moisés sobre el divorcio y él les dice que fue a causa de la dureza de sus corazones. La clave aquí es sus. ¿Quién de estos judíos delante de Jesús había visto a Moisés? Ninguno. ¿Y por qué dijo Jesús entonces? Fue por la dureza de los corazones de estos judíos que fueron a presionar a Moisés sobre esto. Si tú fueses Jesús, lógicamente hubieras dicho eso, pero no Jesús. Para él no había absolutamente ninguna diferencia entre los judíos de aquel entonces y los judíos de ahora. No había historia, no había margen del tiempo, eran los mismos judíos. Con tan solo unas palabras, Jesús da un salto de los siglos en el tiempo como si nunca hubiera pasado. Jesús está hablando de los judíos que habían vivido 1300 años antes, pero como si ellos fueran esos mismos judíos ahora consigo. Debido a que sus corazones de aquellos eran duros, hoy en día los corazones de ustedes también son duros. Ellos son ustedes, ustedes son ellos. Ellos fueron los padres de estos descendientes que estaban hoy frente a Jesús. En eso los judíos tienen, Monseñor Juan Carlos habla mucho de que los judíos tienen claro esto, que a pesar del tiempo y de lo que pasa, no es nuestros antepasados como algo que es historia o que no tiene nada que ver con nuestra vida, sino que ellos lo hablan como propios. Él dice, mi padre Abraham, él contaba la otra vez, mi padre Abraham, y tienen convicción que es su papá, que ellos son hijos en la fe de Abraham, que todos, por ejemplo, en el caso de los cristianos que viven allá, que todos son hijos o hermanos en Cristo Jesús, que Cristo murió allá y que es real y que está con ellos. O sea, tienen la convicción que de pronto nosotros nos falta. Contaba una vez Monseñor de la cueva de Belén, que la cuidan unos judíos cristianos, o sea, católicos, ¿no? Pero son de raíces judías. Y ellos decían que ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa cueva. Yo no sé si nosotros estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Jesucristo. Nos hace falta como más convicción de que esto que leemos en la palabra nos pertenece, que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos elegidos en la fe. Siento que a veces como que lo decimos, pero no lo creemos. No creemos, sí. Nos hace o sea, nos hace falta mucha convicción. Acá dice, nos quedan 10 minutos, dice, Jesús sigue haciendo alusión al pecado colectivo y pecado ancestral y la de sus descendientes. En Mateo 23, 29, 36 dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, razas de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo.
En verdad les digo, esta generación pagará todo eso. Entonces, acá vemos cómo ellos tienen relación y culpa con esa relación de todo lo que han hecho los antepasados y cómo eso sigue repercutiendo en su vida, porque son los mismos que ahorita están atacando a Jesús, que siguen tercos, que no se abren a preparar y a disponer su corazón para aceptar que Jesús era el Salvador. Observe además cómo dice Jesús, Zacarías a quien ustedes mataron. Zacarías el profeta se refiere a él. Ha sido asesinado al menos 5 siglos antes del tiempo de Jesús. Y sin embargo, él dice a quien ustedes mataron. Él repite su mismo concepto en Mateo 19, del 7 al 8. En el caso de que pensamos que fue un desliz de la lengua en la primera instancia. Los judíos entienden claramente el concepto del pecado colectivo, transmitido de generación en generación, como ustedes pueden ver en este pasaje. Mateo 27, del 24 al 25. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces aquí queda claro que la culpa puede seguir cargándola a nuestros hijos. Los judíos sabían muy bien el concepto de las relaciones generacionales. Ellos sabían que esto no se acaba con ellos, que incluía a sus hijos. Sin embargo, por el momento lo más importante era acabar con ese hombre, Jesús, a cualquier precio. Esa es la actitud. Esto nos lleva a algo bien importante sobre la sangre derramada. ¿Recuerdan la historia de la primera sangre que se derramó alguna vez en la Biblia? La sangre de Abel. Y entonces el Señor le había dicho a su hermano Caín que la sangre de su hermano Abel estaba clamándole a él desde la tierra. Esto fue así porque es la naturaleza de la sangre humana, ya que es vida. Los judíos en el Evangelio conocen el valor de la sangre humana y saben que la sangre de este hombre no va a terminar aquí. Pero haga lo que haga, no les importa, lo matan. Esto no siendo solo la palabra de los judíos, sino también la palabra de Dios. Nosotros entendemos que derramar sangre es siempre la responsabilidad del asesino y sus hijos. Esto es lo que el Señor mismo recuerda en Mateo 23, 29 al 36. Sin duda que esto es algo bien pesado, pero siendo esto tan grande, la palabra de Dios ya había puesto precauciones en el camino para ayudarles a evitar el alto precio. De hecho, había o hay un mandamiento de no matar. Conociendo estas cosas y ver la cantidad de sangre que podíamos tener sobre nosotros. Una vez más, nos hace comprender por qué el mundo no podía estar sin un Salvador. Ahora nosotros tenemos la preciosa sangre del Salvador que nos puede limpiar de todas estas responsabilidades. Pero tenemos que pedirle a Jesús que lo haga. Esa es la clave. Pedirle a Jesús que limpie nuestros pecados y que rompa esas cadenas. En nuestras vidas nosotros estamos acostumbrados a tener a nuestro alrededor muchas cosas automáticas y asumimos que las cosas de Dios también son automáticas, pues no lo son. Ellas requieren que hablemos cada vez. No hay ningún botón que podamos programar. Nosotros somos personas quienes estamos vivos y no máquinas, y Dios quiere escuchar nuestra voz. Él quiere ver nuestro intelecto y el cerebro trabajando, entendiendo estas cosas y manejándolas de manera responsable. Usa la sangre de Jesús, clamando para que te limpie. Usa la sangre de Jesús, clamando para que te limpie de todos los efectos de la sangre humana que pudo haber sido derramada por nuestros antepasados.
Es tan simple como clamar, pero no es automático. De lo contrario, nuestro libre albedrío es inválido y Dios no hace eso nunca. La siguiente escritura también alude a la transmisión de equipaje negativo generacional. Lucas 23, 27, 28. Lo seguía mucha gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirán: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Y en 1 Pedro 1, 17, 19, el Padre que invoca no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Al concluir este capítulo se observa que si hay pecado generacional, entonces debe haber confesión generacional también. Y si nosotros dudamos de que había pecado generacional, por el hecho de que veamos la confesión generacional significa que hay pecado generacional. Y de hecho, una confesión del pecado generacional es lo que veremos en el próximo capítulo con el profeta Daniel. Entonces, tenemos que reconocer que Cristo puede romper todas esas ataduras, pero Él no las puede hacer si nosotros no se lo pedimos. Tenemos que tener claro y todos los días orar para romper esas cadenas de pecado, esas consecuencias del pecado y las consecuencias de nuestros actos y las consecuencias de los actos de las personas que de pronto ni siquiera conocimos, pero que nosotros estamos cargando con eso. Entonces hay que tener esperanza porque tenemos el Salvador, que es Cristo, y tener el conocimiento de que eso puede pasar y aprovechar lo que tenemos para pedir en el nombre de Jesús. Ya se me va a cortar, entonces orar esta semana, orar y cubrirnos con la sangre de Cristo y orar en el nombre de Jesús, rompiendo todas esas ataduras, y nos vemos Dios mediante en 8 días. Bueno, Dorita, gracias, Dorita, Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias por todas sus enseñanzas. Bueno, una feliz noche, que descansen. Bueno, gracias, lo mismo. Dios le